Buenas tardes, ahora sí. Gracia y paz de Cristo a sus vidas. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada, obediencia más que nada, ¿no? Le puse el título, obediencia y humildad en lugar de orgullo y vanidad. Así que bueno, obediencia y humildad en lugar de orgullo y vanidad. Así que bueno, vamos a... El pasaje que vamos a leer, Segunda de Reyes capítulo 5, ¿amén? Pero primero vamos a arrancar. Cuando veíamos el video de Sanchul y miramos lo que nosotros vivimos, comparamos las dos cosas. Todos los sábados les voy a poner un video. Tengo, creo que son 8 para compartir con ustedes, para que vean lo que se sufre en otros países, la persecución que hay en otros países. Nosotros tenemos una libertad, y como decía Cecilia, a veces nos olvidamos de compartir este mensaje maravilloso, nos olvidamos de compartir a este Dios que es real. Estamos muy inmersos en esta sociedad que nos consume, que nos absorbe, que nos hace vivir queriendo lo material cada día más. Pero no es lo material lo que tiene que marcar mi vida, y esto lo vamos a ver en el pasaje de hoy. Más bien, es lo que Dios tiene para nosotros. Es lo espiritual primeramente. Cecilia recién decía, cuando Dios nos bendice en lo espiritual y somos bendecidos en lo espiritual, eso se transforma en una bendición material. Primero somos bendecidos por Dios y eso se traduce en algo material. Nosotros damos de lo que Dios nos dio primero. ¿Amén? Entonces, los saludo de vuelta. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. En esta tarde, siguiendo lo predicado el sábado pasado, seguiremos hablando sobre el obedecer a Dios en cada cosa que Él nos demanda. Y hacer esto en absoluta humildad nos garantiza ser receptivos a la voz del Espíritu Santo y por consiguiente el poder caminar en la voluntad de nuestro Padre. Por esa misma razón vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a invocar el nombre de nuestro Señor sobre nosotros, para que seamos movidos por su gracia a comprender y discernir su palabra, y ésta sea para nosotros como las aguas del Jordán, limpiando nuestra rebelión y haciendo de nuestros cuerpos una nueva creación, para la completa gloria de Dios Padre, por medio de su amado Hijo Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Te pedimos en esta hora que tú toques nuestro corazón, que tú ministres nuestra vida, que tu palabra venga sobre nuestros corazones, Señor, y nos transforme. Así como transformó la vida de Sanchul, su esposa, sus amigos, por la obra que llevaba este pastor Han en la frontera de China con Norcorea. El simple acto de compartir un tiempo, de ayudar a una persona, sirvió para compartir el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, Señor, muchas veces nos incomoda el tener que compartir este Evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que no nos incomode el compartir tu Evangelio. Al contrario, Señor, impúlsanos a compartir tu Evangelio con otros. Que otros puedan conocerte, que otros puedan conocer tu nombre en mi trabajo, en mi caminar, en la plaza, en el mercado. Oh Señor, en cualquier lado, que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros nos abra el entendimiento, el discernimiento, que podamos comprender lo que vivió Naamán y la historia de este general, Señor.
amado por uno, temido por otros, pero tú lo usabas, Señor, tú lo usaste, tu palabra lo dice. Por eso te pedimos, Señor, que si ese incrédulo, ese incircunciso, pudo ser usado por ti, Señor, cuánto más aquellos que hemos creído en tu nombre, cuánto más aquellos, Señor, que hemos abrazado la cruz de Cristo, cuánto más aquellos que decimos ser tus hijos. Que no venga sobre nosotros, Señor, la vergüenza, ni el miedo, ni el temor, ni la duda, sino que abiertamente hablemos de Cristo, Señor, a los demás, y que los demás puedan ver en nosotros el cambio y la transformación que tú has provocado, Señor, de nuestra antigua manera de vivir a la que vivimos hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, por estas familias, Señor, que han tenido ese accidente en la entrada de Uriburu. Padre, ha sido un accidente tremendo. Te rogamos por ellos, por sus familias, por los que están en terapia intensiva, por los que han sido trasladados a centros de mayor complejidad. Te pedimos para que tú los libres, pero que se haga tu voluntad. Les encomendamos, Señor, a los hermanos de la iglesia y de la congregación Emanuel, para que tú les lleves paz a sus corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Quiero compartirles algo antes de empezar. Al mediodía dieron el parte. Ayer a la mañana hubo un accidente gravísimo en la entrada de Uriburu. Un Fiat 147 llevaba jovencitos a un campamento cristiano que se iba a realizar en la localidad de Uriburu, y al ingresar a la ciudad, un auto, un BMW nuevo, 0 kilómetros, a más de 200 kilómetros por hora, lo chocó de costado. Partió el auto a la mitad. Gente que vio el accidente dice que vio cómo volaban los cuerpos y cayeron al costado de la ruta y en la ruta. El que cayó en la ruta dice que parecía muerto, no se movía, no tenía señales de vida. Sin embargo, ese chico, Mirko, es el que está internado en terapia intensiva hoy. Les voy a decir lo que subieron hoy al mediodía. Una de las chicas, Mía, está bien, ya la pasaron a sala común y puede tener visitas, posiblemente le den el alta en breve. Maya pasó la noche con fuertes dolores, pudo conciliar el sueño a la mañana, sumaron un mes más de reposo, serían 2 meses. Celeste está en terapia intermedia con sondas, hay varios hematomas pequeños en su cabeza, hay que esperar que evolucione para realizar también una operación de mandíbula. Se rompió la mandíbula. Fíjense, Vanessa, trasladada a Buenos Aires al hospital alemán, acompañada por su hija. Mirko, en terapia, su estado sigue siendo delicado, están haciendo médicamente todo lo posible. La violencia del choque partió un auto en 2. Las fotos son tremendas. El auto nuevo no hizo absolutamente nada, solamente se torció la trompa, pero venía a más de 200 kilómetros por hora. Un accidente así hubiera provocado la muerte de todos. Sin embargo, Dios, aún en su grande misericordia, los guardó. Están en terapia, están en el hospital, pero sabemos que Dios ha obrado y sabemos que seguirá obrando. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Amén. Quería comentarles esto por estas familias que están rogando por sus hijos, han puesto cadenas de oración, y sabemos que cuando el pueblo de Dios tiene algo en común por lo que pedir, sabemos que Dios actúa a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer este pasaje de la palabra. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 al 14. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima,
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y que da vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lava y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Gloria a Dios. Está lindo el calor. Está lindo, lindo. Cuando empezamos a leer y a escudriñar esta porción de las Escrituras, vemos que este Naamán era un general del ejército sirio, tenido en gran estima por su rey, por ser este Naamán usado por Dios para liberar la tierra de Siria del dominio asirio. ¿Entienden lo que dije hasta ahí? Este Naamán había sido usado por Dios para libertar la tierra de Siria del dominio de los asirios y caldeos. El comentarista Meyer, en su comentario sobre este pasaje, dice: de los monumentos asirios aprendemos que en este periodo Siria recuperó su independencia del yugo de Asiria, y probablemente fue durante esta lucha que Naamán obtuvo sus grandes victorias. Note lo sugestivo de la frase "el Señor había dado", que enseña que la mano de Dios estaba guiando tanto la historia pagana como la hebrea. Dios es el Dios de todo, no solamente de los cristianos, es el Dios de los paganos también. Aunque los paganos no creen, Dios controla el destino de este mundo. Amén. El reino de la providencia de Dios es tan largo como el tiempo y tan ancho como la tierra. Muchas veces vamos a ver que Dios, o vamos a ver a Dios actuando aún por medio de los que no creen en Él, como le dijo Jesús a los discípulos, mejor dicho a los fariseos, le dijo Jesús: aunque
nosotros nos callemos, las piedras van a dar testimonio de su poder para salvar. Lucas capítulo 19, versículos 39 y 40. Aunque ellos se callen, porque los fariseos les decían, dile a la gente que se calle, dile a tus discípulos que se callen. Si ellos se callaran, las piedras van a empezar a clamar. Y obviamente que si lo trasladamos, si nosotros nos callamos, los que están afuera van a hablar. Los que todavía no creen en el Señor, cuyos corazones son como piedras, van a declarar la gloria de Dios. Amén. Ese poder de salvación también lo vemos en lo que hace esta muchacha, que había sido capturada en la salida de los sirios sobre Israel. Esta joven, en lugar de sentirse desamparada por su Dios, vemos por el contrario que lo proclama y da testimonio de su poder para sanar y salvar, versículos 3 y 4. Y dice, hoy lo voy a llamar a Meyer un montón de veces, porque es un comentarista bíblico, me ayudó un montón en lo que yo escribí. Meyer dice, la destrucción del hogar de esta pobre niña y su cautiverio deben de haber parecido en ese momento un desastre inexplicable, del que no podía haber alivio, y sin embargo le permite lograr una gran liberación que ha brillado en las páginas de las Escrituras, dando inspiración a decenas de miles. Ella se elevó por encima de los dolores y por la fe sacó la victoria de la derrota, al preferir su propio camino al de Dios. Entonces, Naamán le dice a su rey lo que esta joven ha dicho y es enviado al rey de Israel para que se proceda con el pedido de este general. Para eso Naamán lleva consigo regalos de mucho valor. Eran 300 talentos de plata, 6.000 monedas de oro, algo así era. En 2010 se hizo un estimado de esa fortuna. No menos que unos 3 millones de dólares a moneda de 2010. Llevaba arriba de las mulas. Era la ofrenda con la que se quería comprar el favor de Dios delante del rey de Israel. Pero vemos que el rey de Israel, por el contrario, se siente atemorizado y reconoce que en él no hay poder para sanar y que todo esto era una estrategia de los sirios para poder atacarlo. Porque él dice, fíjense en lo que dice cuando ella le dijo, yo envío a ti. El versículo 7, el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Si un rey te mandaba regalos, te mandaba mucho dinero y le decía, tenés que hacer esto, y uno no lo podía hacer, era ocasión para que éste dijera, este no quiere hacerlo, lo voy a atacar, lo voy a destruir. Eso es lo que está diciendo el rey de Israel. Está buscando pica. No está contento con que tengamos paz, quiere quilombo, quiere guerra. Cuando el rey de Israel se rasgó sus vestidos y se lamentó, esto fue oído por Eliseo y mandó a decirle, Eliseo, al rey, que no se lamentara, sino que enviara al sirio a su casa, porque de esa manera este sirio sabría que hay profeta de Dios en la tierra de Israel. Vemos que Naamán fue hasta la casa de Eliseo, pero este no salió a recibirlo. En lugar, mandó un mensajero para que le diga lo que tenía que hacer para poder ser limpio de esa lepra que lo enfermaba. Leímos recién, Naamán se enojó. No vino el profeta a hablarme a mí. No vino el profeta a poner su mano sobre mí. No vino a ungirme. Yo conozco mucha gente que se promociona una reunión en una iglesia o en una congregación, dice, va a venir el profeta tanto o el apóstol tanto. Y va gente con el solo hecho de poder recibir o de que se le imponga la mano. Porque quieren recibir. Y no reciben la palabra de Dios, que
lo más primordial. Quieren ser tocados, quieren ser que alguien les hable, que alguien les diga lo que ellos quieren escuchar. Naamán se enoja porque no salió el profeta ni hizo lo que él consideraba que sería un ritual para sacar la enfermedad que lo aquejaba. Por lo tanto, vemos que la sanidad de Dios no siempre viene por medio de un ritual. Muchas veces he visto congregaciones donde dice, los que están enfermos, hagan una fila, vamos a disponer las manos. Vamos a orar por los enfermos. Yo no necesito que hagan una fila o poner la mano al enfermo. Es cuestión de orar por el enfermo. Es cuestión de orar creyendo y que el enfermo también crea que Dios le puede sanar. Amén. Es, sino por medio de la obediencia a lo que nos es hablado, sea por la voz del profeta o por la de quien Dios quiera hablarnos. La obediencia es crucial para ver la respuesta a nuestra necesidad. Meyer dice, Naamán estuvo peligrosamente a punto de regresar a casa sin ser sano, porque se enojó. El profeta estaba ocupado, justo estaba ganando el partido, estaba jugando la selección de Israel. Le dijo al esclavo de Granada, decirle que se meta 7 veces en el río y que va a ser sano. Y salió el mensajero y dice mi señor, ¿cuántas veces han venido a buscarnos a casa y no hemos salido? Y hemos mandado a un nene y decirle, no, decirle que no. Decirle que no estoy. Decirle que me estoy bañando, que tengo que salir. Muchas veces lo hacemos. Y obviamente que la persona que está afuera esperando para que yo vaya a atenderlo se va a molestar. Algunos son porfiados y se quedan. Naamán se enojó, se dio vuelta y dijo, ¿quién se cree que es? Porque él se había preconcebido una idea. Va a salir el profeta y va a decir, en el nombre del Señor yo te unjo y te pongo la mano encima y reprendo toda enfermedad. Y no quiso hacer lo que el profeta mandó a través del mensajero. Hoy el profeta es Cristo. El pastor es el mensajero. El profeta, Cristo está diciendo, hagan esto y serán sanos, bendecidos, limpios, transformados sus corazones. Bien podría haber venido en vez de mandar a este en su lugar. ¿Entienden lo que les digo? Naamán estuvo peligrosamente a punto de regresar a casa sin sanar. Debemos adoptar el método de salvación de Dios, por humillante que sea para nuestro orgullo. Pensé que el profeta iba a salir y me iba a poner la mano encima. Pensé que él tenía una oración especial para la sanidad. El profeta le dijo, andá, metete 7 veces. 7 veces en el río. Tirate 7 veces. Y cuando salgas la 7ª vez vas a estar sano, limpio. Tu carne va a ser transformada. El 7 tiene un valor importantísimo. En 7 días Dios terminó, mejor dicho, en 6 terminó la creación, pero el 7º día lo consagró y lo hizo santo. 7 es un número que completa. 7 veces se tenía que tirar en el Jordán, 5 más 2, 7. Una obra completa. 6 días de trabajo más 1 de descanso. Ahí Dios actúa en nosotros para ser transformado, para ser limpio, sano. Amén. Ese pensé que dijo Naamán nos arruina.
Pero si decimos, a ti vengo, oh Cordero de Dios, nos salvará. Porque el pensé me hace dudar, me hace pensar, me voy por las ramas. Sin embargo, si yo vengo delante de Dios y le digo, a ti vengo, Señor, porque sé que en ti hay salvación, en ti hay sanidad, en ti hay restauración. El orgullo de Naamán lo hizo pensar, el pensar lo llevó a dudar y decir que era mejor lo que él pensaba que lo que el profeta le había mandado a decir. El sábado pasado hablamos de obediencia. A Abraham se le dijo, hace esto, y Abraham lo hizo. Se le pidió el hijo en sacrificio y Abraham llevó las cosas y preparó todo para sacrificar a su hijo. Por eso Dios le dijo, detente, no toques al joven. He conocido que tienes temor de Dios, que tienes temor de mí, que no me has negado a tu único hijo, en el cual te fue llamada descendencia. Fíjense en lo contrario, Dios no escatimó a su único hijo, sino que lo dio por nosotros. Jesucristo fue el sustituto para que nosotros no fuéramos a la muerte eterna, sino que pudiésemos alcanzar la salvación de Dios por medio de su sacrificio. Amén. Por suerte, y por suerte, en el Evangelio no existe la suerte. En la palabra de Dios no existe la suerte. Pero yo escribí por suerte y abro un paréntesis. Acá vemos nuevamente cómo actúa Dios a través de los incrédulos. No es suerte. Dios usa a quien quiere como quiere. Y en esta ocasión los esclavos de Naamán, que eran sirios, que no creían en Dios, le dicen a Naamán, Padre, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, tú lo harías. ¿Cuánto más te dice que vayas y te metas al río 7 veces? ¿Por qué no vas y lo haces? Y Naamán, movido en su corazón, escuchó a sus esclavos que le estaban implorando, fue y se metió en el Jordán. ¿Y qué pasó cuando se metió las 7 veces que le había mandado? Fue limpio, fue sano de su lepra. Al hacerlo, vemos que su cuerpo fue restaurado de la enfermedad que lo atormentaba. Para ir cerrando y luego reflexionar en esto, vuelvo a citar a Meyer. Nótese la combinación de la fuerza del guerrero con la carne de un pequeño niño. La fuerza unida a la pureza y la sencillez. Cuando arranca el capítulo, leemos que Naamán era un general conocido, temido por los pueblos, porque era un general valeroso, tenido en estima por su rey. Le había dado la libertad. Era como San Martín. San Martín trajo la independencia y la libertad a casi toda América del Sur. Muchos países lo reconocen como el libertador. Este Naamán sería el libertador de Siria. Entonces yo me tengo que poner a pensar, entonces San Martín pudo liberar a América del Sur casi en su totalidad, y lo hizo porque Dios así lo permitió, porque Dios lo usó para la libertad de los habitantes de Sudamérica. Y usó a Simón Bolívar, y usó un montón de próceres, porque decimos, no, pero esos son del mundo. Naamán era del mundo. Naamán era incrédulo. Sin embargo, dice la palabra que Dios usa tanto a los inconversos o a los paganos como a los hijos de Él. Nosotros sabemos que Él nos usa. Ellos no saben que Él los usa. No obstante, Dios tiene control de todas las cosas. Hoy debemos ser como guerreros que no desechan venir delante de Dios, de su Señor, en obediencia y humildad. Porque el orgullo, la altivez y la vanidad nos apartan de la bendición. ¿Cómo queremos ser limpios de nuestra lepra?
Ah, pero yo no soy leproso. Sí, tenés el corazón lleno de lepra. Pero yo fui bautizado. Tenés el corazón lleno de lepra porque no crees en la palabra de tu Señor. Hoy Jesús te está mandando por un mensajero a decir: haz esto y serás sano. Ustedes son mensajeros en las manos del Señor. Hace un ratito cantábamos: usa mis manos, Señor. Tus manos tienen que ser útiles para llevar el mensaje de Cristo. Un abrazo, una caricia. Nuestra boca al servicio de Cristo habla de paz, habla de amor, habla de las cosas de Él. Da consuelo, aumenta la confianza del que no la tiene, aumenta las fuerzas en el que no las tiene. Por eso escribí: hoy debemos ser como guerreros que no desechan venir delante de su Señor en obediencia y humildad, pero a su vez debemos estar llenos de la pureza y la sencillez de los niños, como Jesús les enseñó a sus discípulos en Mateo 18:3. Sed como niños para poder heredar el reino de los cielos. Un niño tiene pureza, inocencia en su corazón. Uno puede decir: che, qué molesto, mirá, está corriendo la silla, hace ruido. Es una criatura. Otro puede decir: mirá, aquella grandota se sentó en una silla que es para un nenito de 3 años. Es inocente. No hay malicia en su corazón. Aunque por ahí tiene malicia. Porque ella ya es grande. Pero esa criatura chiquita no tiene malicia. Ella lo hace porque es feliz. Es libre. Yo quiero que ustedes sean libres como es libre esa criatura. Libre de ataduras, libre de engaño, libre de mentira, libre de maldad, libre de todas las cosas que nos atan. Esa criatura es libre. Lo único que es más, que ella cuando tiene necesidades, enseguida se las hace saber a los demás. Tiene hambre, llora. Y sabemos que tiene hambre porque el chupete lo destroza. Si está sucia, llora. Nosotros hemos crecido, pero seguimos atados. Porque durante nuestro crecimiento nos atamos. Nadie nos ató. Nos atamos. Nosotros mismos. Y dejamos de tener la pureza y la inocencia de estos niños. ¿Entienden lo que les digo? Por eso tenemos que ser como era Naamán. Leí un poquito más sobre Naamán. No lo traje. Y lo que sigue después, que no da como para hacer una breve reflexión. Toda la plata que había traído Naamán se la llevaba de vuelta. Se había enojado, dijo: vamos, este mugriento no salió a recibirme, me llevo todo lo que traje. Los esclavos lo convencieron, se metió en el río, fue limpio, se sanó. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Dio la vuelta y se fue de vuelta a la casa de Eliseo. Y ahí sí salió Eliseo a recibirlo. Y le dijo este general: fui sano. Todo esto que traje es para vos. ¿Saben lo que les dijo el profeta? Vive Jehová, que no tomaré nada de lo que me traes. Pero hice lo que vos me dijiste y tu Señor me sanó. Vive Jehová, que no tomaré nada de lo que has traído. Ni siquiera un poquito, nada. Entonces Naamán le dice: permítele hoy a tu siervo tomar 2 cargas de esta tierra. Fíjense en lo que estaba haciendo el sirio. 2 cargas de esta tierra, de la tierra que había en el jardín de Eliseo, y cargar 2 mulas y llevarlas a mi país.
y ruega para que tu Dios tenga misericordia de mí, porque yo tengo que ir al templo y me tengo que inclinar delante de otros dioses, pero mi corazón está con tú, Jehová. Llevo a esta tierra para recordarme dónde fui sano. ¿Entienden? Y después, muchos hemos escuchado la historia de Giezi, pero eso es harina de otro costal. Este hombre fue transformado. En su corazón había ganas de agradecer. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Pero él recibió sanidad y su corazón fue transformado y él supo que había Dios y era un Dios, como dijo San Chul, un Dios verdadero, un Dios real que lo sanó, que lo limpió y quería ser útil al siervo o a la iglesia o al lugar donde él había sido sanado. Sin embargo, en ese lugar le dijeron, no queremos nada de lo que trajiste. Dice, ¿me puedo llevar un poco de la tierra que hay ahí? Llévate lo que quieras. Para recordar dónde había sido sanado. No fue en Siria, fue en Israel, fue en la casa de un profeta, bañándose en el río Jordán. Hace un ratito cantábamos Yo danzo en el río. El Jordán de Dios corre por nuestro corazón porque está su Espíritu Santo. Hemos sido limpios en el río de Dios, que salió de las venas de Jesucristo, porque salió sangre y agua. Fuimos lavados en Cristo Jesús. Su sangre nos lavó, nos limpió, nos transformó, quitó la lepra que había en nosotros. Muchos hemos vuelto atrás y nos hemos enfermado de lepra otra vez. Podamos volver y ser humildes y obedientes a la voz de Dios y decir, Señor, hoy quiero ser sumergido en tu río. Sumérgeme todas las veces que tú quieras, porque necesito ser limpio, ser sano para llevar tu palabra a las naciones. Naamán llevó la palabra de Dios, llevó el testimonio en su cuerpo, y todo también gracias a una pequeña esclava que habló de Dios y dijo, si tú, Señor, si mi Señor fuera a Israel y viera al profeta de Dios, sería sano. Lo que dijo Dios a través de esa niña se cumplió. El tipo escuchó, obedeció, después se enojó, casi perdió la bendición. Pero Dios siguió orando y tocó los corazones para que ese hombre se convenciera. Y ese hombre terminó siendo bendecido y sano por el poder de Dios. Nosotros también podemos, pero tenemos que creerle a Él. Tenemos que creerle a Dios, no al hombre que habla. Él es un mensajero. Somos mensajeros. Solamente decimos lo que Dios tiene para hablar a nuestros corazones, al mío también. Oramos al Padre Celestial. Bendito Dios y Señor Todopoderoso, tú que haces las cosas como lo has propuesto en tu corazón, y tu voluntad no puede ser torcida por pensamiento ni fuerza de hombre, sino que antes bien tu palabra es soltada desde los cielos y viene sobre nosotros como lluvia, así como la lluvia viene sobre la tierra, Señor, y no vuelve a ti hasta que no cumpla tu propósito. Señor, tu palabra viene sobre nosotros y no vuelve a ti hasta que no cumple su propósito. Y su propósito, Señor, es el aumentar nuestra fe. El aumentar nuestra fe por el oír tu palabra. Señor, en esta hora nosotros queremos ser moldeados por tu palabra. Nuestro corazón tiene que ser sano para poder transmitir las verdades de tu evangelio. Y tu evangelio, Señor, es central en la vida de los hombres. Son las buenas noticias que vienen del reino de los cielos al reino de los hombres. Tu evangelio, Señor,
tiene que ser central en nuestras vidas, así como lo es en la vida de San Chul, que aún sabiendo que puede ir a un campo de concentración, sigue compartiendo la palabra con su familia y sus amigos. Ayúdanos a nosotros a tomar, Señor, esta valentía y ponerla en nuestras vidas y formar guerreros, Señor, con un corazón de niño que van a ir, Señor, a predicar tu palabra a donde quiera que tú los mandes. Ayúdanos, prepáranos, fortalécenos, edúcanos, Señor, a través de tu palabra. Edifícanos, fortalécenos para que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.